que es por focos de fluorescencia. Es muy parecida, o básicamente es el mismo fundamento que la de PFUs. ¿Se acuerdan cuál era la condición para las PFUs? A ver, Ángel, hoy que lo veo, ¿cuál era la condición para PFUs? ¿Quién sabe? Dice Ángel porque no estaba en las clases. Sí estaba Ángel. Ah, no lo escuchamos. Si está hablando, no lo escuchamos. En el chat. Sí, no funciona su micro, no lo escuchamos. Bueno, pero díganos en el chat. Aquí yo lo leo. ¿Cuál es la condición para utilizar los PFUs? ¿Mi virus qué tiene que producir o qué tiene que hacer sobre las células? Un ciclo lisogénico. Ajá, exactamente. Recuerden, tiene que producir la lisis en las células. Entonces, esa es mi condición. Entonces, yo les dije que esta de focos de fluorescencia es muy parecida, o se fundamenta en lo mismo que la de PFUs. ¿Sí? Solo que aquí es específicamente para esos pocos virus que no sean lisogénicos. ¿Sí? Esos virus que no produzcan la lisis, yo voy a ayudarme de la técnica de fluorescencia para poderlos ver, ¿sí? Para poder ubicar dónde está mi virus. Entonces, esta va a ser una modificación a ese ensayo de PFUs que voy a utilizar para los virus no líticos. ¿Okay? Para poder observar esos focos necesito incubar con un anticuerpo. Recuerden, se incuba con un anticuerpo primario, que es el que reconoce el antígeno del virus, y después un anticuerpo secundario que va a estar marcado. ¿Sí? Y sus resultados se van a expresar como unidades formadoras de focos fluorescentes por mililitro. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Para que les quede más claro, sería esto, ¿no? Recuerden que partimos de una monocapa del 90 al 100% de confluencia. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Retiro mi medio para dejar únicamente mis células y después adiciono de 50 a 100 microlitros de cada una de las diluciones virales. Después llevo a absorción por 1 hora. ¿Recuerdan qué es este proceso de absorción? ¿Qué es lo que permito aquí, chicos, cuando dejo absorber mi virus con las células? La entrada del virus a la célula. Exactamente. La unión principalmente y después de un tiempo pues ya la entrada, ¿no? Entonces permito la absorción, después retiro eso para llevarme el exceso que yo tenga de virus, de esta suspensión viral, y adiciono este medio overlay. Le pueden llamar medio overlay, medio de cobertura, ¿ok? Este va a estar adicionado con carboximetilcelulosa. ¿Cuál es el objetivo de que esté adicionado con esta carboximetil? A ver, Shuni, ¿se acuerda? ¿Para qué me ayuda la carboximetilcelulosa? No, de ese sí no me acuerdo. Ok, ¿alguien que se acuerde, chicos, que le ayude? ¿No se acuerdan, chicos? Bueno, vamos a repasar. De todas maneras, tenemos la otra semana para repasar. Este medio con carboximetilcelulosa lo que hace es aumentar la viscosidad de mi medio. Mi medio tiene casi en la densidad y viscosidad del agua, es decir, cuando yo lo hago así, se mueve. Y su botella se va a mover así. Cuando yo lo adiciono con carboximetilcelulosa, como es 1 a 1, realmente todavía se mueve, pero hagan de cuenta así, muy poquito. Aunque yo lo sacuda, apenas se va a mover, ¿sí? Porque está aumentando la viscosidad. ¿Con qué objetivo hago esto? Recuerden que yo decía, yo lo que quiero es que cuando yo tengo mi virus, mi virus entra a la célula y después comienza su proceso de replicación y al final se lisa y salen muchas partículas virales. Y esas partículas virales son capaces de moverse en mi medio, que es muy líquido, con una viscosidad baja, son capaces de moverse y de infectar toda mi monocapa. Y yo no quiero eso, yo quiero hacerles como
como detenerlas, ¿sí? Como detenerlas ahí, para que cuando ese virus lise a la célula, toda su progenies o sus partículas virales únicamente infecten a las células que están alrededor, ¿sí? Formando estas plaquitas, estas placas líticas que ustedes veían transparentes. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo no adiciono este medio, pues mi virus va a estar libre y va a infectar todo y no me va a producir focos, sino me va a destruir toda la monocapa. Entonces, es importante que adicione este medio que aumenta la viscosidad. ¿Sí? Una vez que lo adiciono, ahora sí llevo a incubar de 48 a 72 horas. ¿Para qué? Pues para permitir que el virus infecte a la célula, libere la progenie y infecte a las células que están alrededor. Aquí el siguiente paso es igual. Para PFUs hay que permeabilizarlas, ¿no es cierto? Aquí es donde cambia. Dejen poner una flecha. Para PFUs, después de esta incubación, lo que hacíamos era usar formol, ¿se acuerdan? Se ocupa formol. ¿Para qué creen que ocupe formol, chicos? Hay dos objetivos por los cuales ocupo formol. ¿Para qué han ocupado esto? Como para inactivar al virus, podría ser. Ajá, exactamente, Shoni. Una es inactivar al virus. Y la otra, exactamente, Ángel, y fijar. Esos son los dos objetivos que yo voy a cumplir. Esto es para PFUs. Acuérdense, esto en rosita, le voy a poner acá. Es lo que haríamos para PFUs. ¿Sí? Formol para inactivar al virus y fijar. Y en PFUs, ¿qué hago después de que ya fijo? ¿Se acuerdan cuál es el siguiente paso? ¿De qué color ven ustedes sus placas cuando ya cuentan las placas líticas? ¿O creen que así a simple vista lo puedan ver? Le poníamos el colorante, ¿no? Y con cristal violeta. Sí, con luz UV todavía no, Ángel. Okay, esta es la técnica de PFUs. Agregamos cristal violeta y entonces, ok, esto que está acá con rosita es lo que haríamos por PFUs. La variante aquí está a partir de que yo incubo. ¿Okay? Para estos focos de fluorescencia, lo que hago es permeabilizar las células, ya sea con metanol o con acetona. ¿Y por qué las quiero permeabilizar? Pues porque yo voy a colocar un anticuerpo, ¿no? Y quiero que pueda entrar para que haya el reconocimiento con las proteínas de la cápsula del virus. Entonces, una vez que permeabilizo las células, agrego un anticuerpo primario. ¿Está? Tengo dos opciones de tinción, ¿ok? De esta tinción para la fluorescencia. Una técnica que le llamo directa. ¿Por qué es directa, chicos? Mi primer anticuerpo ya tiene su marcador. Si lo ven aquí, mi primer anticuerpo ya tiene su marcador. Entonces, yo coloco o incubo con ese anticuerpo y ya tengo marcado, ¿no? Ya es directa, ya terminé. O tengo la indirecta, donde yo agrego un primer anticuerpo que reconoce a mi antígeno en la superficie del virus y después agrego un segundo anticuerpo que este sí ya tiene el marcador. ¿Okay? A esto le llamo indirecta. Tengo ambos tipos de métodos. ¿Okay? El que yo quiera está bien. Y entonces, esta es la variante para los focos de fluorescencia. ¿Okay? Aquí abajo en rosa dijimos que las PFUs, inactivo y después tiño. ¿Okay? Si nosotros hiciéramos eso con estos virus que no son líticos, pues no veríamos esas placas líticas, ¿no? Nada más veríamos ahí todo teñido y las células pues se verían dañadas, pero no lisadas. Entonces, ¿qué es lo que me permite esta técnica o esta tinción? Va a teñir específicamente esos puntos donde esté mi virus. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces vamos a ver unas imágenes de cómo se verían los resultados. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Bueno, creo que ya sirve mi micrófono. El usar una técnica directa o indirecta depende del protocolo o del presupuesto o de los reactivos disponibles o de las tres. De las tres, Ángel. Si usted encuentra un anticuerpo que se une directamente a su antígeno ya marcado,
pues ya la hizo, ¿no? Porque se ahorra un paso. A veces el problema es que no hay anticuerpos que se unan a lo que usted quiere marcados. Muchas veces no los venden marcados. O también esta técnica indirecta se ocupa, si se fijan, aquí nada más se une un anticuerpo y está marcado, ¿no? Pero a este primer anticuerpo se unen muchos anticuerpos secundarios y entonces eso aumenta la señal. Entonces una técnica indirecta también le permite aumentar la señal si es que tiene un virus en una concentración muy, muy baja. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, Ángel. Okay, muy bien, chicos. Y entonces vamos a ver cómo se ven. ¿Okay? Así es como ustedes verían estos focos de fluorescencia. En estos dos de la derecha son su testigo celular, no tienen virus. Y en estos dos es donde tienen virus. Si alcanzan a ver, se ve mejor en este de arriba, ¿no? Esto, si ustedes lo tiñeran con cristal violeta y todo lo que hacíamos, pues no verían nada, porque no está produciendo la lisis de las células. Pero cuando yo tiño, pues mi anticuerpo se une únicamente aquí, donde yo tengo presente mi virus. Entonces únicamente ahí se va a unir y únicamente ahí voy a tener esa emisión de la fluorescencia. Esto sería en una placa y visto al microscopio hay unos programas que cuantifican. Como está el fondo negro, hay unos programas que van cuantificando más o menos cuántos focos tienen. ¿Okay? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, esta es la de focos de fluorescencia. Esa no la hacemos en el laboratorio, pero bueno, como no estamos en el laboratorio, pues aprovechamos para que ustedes la aprendan. Y la otra que vamos a ver hoy es la prueba por hemaglutinación. ¿Okay? Pero para eso vamos a hablar del proceso que se llama hemadsorción. Esta prueba, chicos, ¿qué les suena hemadsorción? ¿O qué les dice hemadsorción? Pues la absorción de células, bueno, de elementos formes de la sangre. Es decir, la absorción es como tal, por así decirlo, a grosso modo, poner lo que queremos saber sobre estos elementos formes, que en este caso me parece que son los eritrocitos. Exactamente, los eritrocitos. Okay, muy bien, bien. Y justo se absorben. Recuerdan que la diferencia, ¿no? Entre, bueno, desde los clases, allá de métodos de bioquímica, la absorción y la absorción. En la absorción, pues, entra, y la absorción únicamente, pues, hace contacto o interacción con la superficie. Y es lo que va a pasar, únicamente es un contacto con la superficie, y con unas proteínas específicas. Y ya decíamos que para PFU necesito que sean bioquímicos. Para que se den cuenta, necesito que presenten el efecto simpático. Pero yo les mencionaba, hay virus que no presentan ni una ni la otra función. Entonces no podríamos hablarlos. Para esos virus hay otras técnicas que vamos a ver. Esta absorción se basa en la absorción de esos eritrocitos a células en cultivo infectadas con virus que tengan hemadinina. ¿Recuerdan el H1N1? Es el virus de influenza. ¿Saben qué es la influenza? No recuerdo. Neuraminidasa. Exacto, justo eso es. Hemadinina y neuraminidasa. Este es nuestro ejemplo clásico de esta prueba de absorción. Entonces tenemos que va a ser la absorción de eritrocitos de células con virus que tengan hemadininitas. Este es un ejemplo y los virus de la influenza. Y esta prueba de absorción, esto es solo una prueba. Esto no es la titulación. Esto únicamente va a ser una prueba. Ahorita vemos la titulación. En esta prueba vamos a tener manifiesto la presencia del virus en la célula sensitiva. Es decir, con la absorción yo únicamente voy a decir si hay virus en la célula o no hay virus en las células. Ya vimos, ¿no? Para PFU, si decides en cuenta, hay que incubar, lavar y dejar mucho tiempo.
Esta prueba de malabsorción tiene la ventaja de que es sencillo, es rápido y no tenemos la necesidad de esperar a poder evaluar en efectos y pack. Esta prueba es así de minutos. Se puede decir, ¿ahí hay virus o no hay virus? ¿Qué consta esta prueba? Pues ya dijimos, ¿no? Lo que necesito primero es células, mi monocapa de células, y después hago yo pues, mi infección con virus. Aquí no se coloca nada de carboxinada, es papá medio normal. Entonces yo tengo mi monocapa celular, ya está infectada. ¿Cuál es el siguiente paso? Únicamente yo con mi micropipeta voy a eliminar todos 2 mililitros de los trocitos de cobayo al 0.5% en PBS. Aquí es importante, chicos, que no se agregue medio con suero, porque a veces interfiere en la unión. Entonces necesito que estén en PBS, limpios, los trocitos. ¿Qué es lo que hago? Los coloco tal cual coloco mi alícuota de eritrocitos, dejo absorber por 30 minutos, es decir, me espero ahí el reconocimiento. El reconocimiento de qué, chicos? El virus, vamos a ponerlo acá. Va a ser mi partícula viral. Y dijimos que tiene hemaglutinina o neuraminidasa. Le voy a poner nada más así H. En su superficie. ¿Okay? Neuraminidasa, hemaglutinina y neuraminidasa. Ese es mi virus. Entonces, ¿cómo es que va a producir esta absorción con los eritrocitos? Lo voy a poner acá en rojo. Entonces, imagínense, con mucha imaginación, que este es un eritrocito. ¿Qué tiene el eritrocito en su superficie que hace que se una a la hemaglutinina? Pues se llama ácido ciálico. Y los eritrocitos en la superficie tienen ácido ciálico. ¿Sí? Y este ácido ciálico que está aquí en la superficie de los eritrocitos hace que se dé esa absorción. ¿Sí? Entonces, si tengo virus presente, va a reconocer la hemaglutinina, el ácido ciálico, y se van a unir. ¿Sí? Entonces, después de que yo absorba 30 minutos, lavo todo eso con PBS y observo al microscopio. ¿Sí? Si yo observo así eritrocitos unidos, ¿puedo hablar de presencia de virus o no hay virus? Profesora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ah, sí, Brenda. Si después de lavar, yo observo al microscopio la presencia de eritrocitos, eso significa que hay virus o que no hay virus en mis células. Que sí, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con Ángel? O sea, si yo observo eritrocitos, quiere decir que hubo esa interacción y entonces mi cultivo tiene virus. Si yo después observo mi placa y no veo eritrocitos, quiere decir que mis células no tienen el virus presente. ¿Ok? Entonces esta prueba de hemadsorción, únicamente la prueba, me va a permitir saber si hay virus o no en mi placa. ¿Cuál es la condición? Pues que esos virus sean hemaglutinantes. ¿Sí? Si no son hemaglutinantes, yo no voy a poder observar nunca eritrocitos, ¿no? Aunque yo tenga todo infectado, nunca voy a poder observar esa absorción. Únicamente esos virus que tengan hemaglutinina en su superficie. ¿Sí, chicos, dudas? Profesora, y bueno, en esto no se puede fundamentar, bueno, supongo que sí, la verdad, desconozco si se fundamenta, esto es el fundamento para alguna prueba clínica respecto a personas que tienen el virus, bueno, son positivos para el virus de la influenza. Para influenza. Para tipos de, varios tipos de influenza. No sé si en eso se base algunas pruebas. Hasta donde tengo yo entendido, Ángel, no. No son como de rutina para laboratorio. Son rápidas como le muestro, pero realmente para los laboratorios clínicos y por sus certificaciones, la mayoría ocupan PCR para identificación de virus. Entonces, después en las clínicas
Casi estas, como son tan caseras, no se ocupan, chicos, pero si se fijan son muy útiles, ¿no? Y muy rápidas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesora. Perfecto. Bueno, entonces ese es el fundamento de la prueba de malabsorción. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a usar esta capacidad de malabsorción que tienen estos virus por los eritrocitos para aprender una técnica de titulación. Y ahora sí vamos a hablar de la titulación por hemaglutinación. ¿Sí? Recuerden, el proceso es la hemaabsorción. Y cuando yo titulo, le voy a llamar hemaglutinación. El fundamento es el mismo. ¿Sí? Pero en la hemaabsorción únicamente digo, ¿hay virus o no hay virus? Y en esto de la hemaglutinación, como voy a titular, ¿qué creen que voy a comenzar haciendo, chicos? Pues la hemaglutinación. La hemaglutinación, pero ¿se acuerdan que cuando yo voy a titular qué cosas tengo que hacer? Hay una cosa que yo les dije que tengo que hacer por PFUs, por TCID, por cualquier cosa. Si yo quiero titular, ¿qué necesito hacer con mi virus? ¿Una dilución? Ajá, exactamente, Brenda. ¿Okay? ¿Se acuerdan, chicos? Diluciones. Siempre que yo voy a titular, diluciones. Entonces, esa va a ser la diferencia. Entonces, dijimos que la hemaglutinación va a ser esa propiedad de los virus que tienen estas proteínas, específicamente la hemaglutinina, que se une al ácido ciálico presente en los eritrocitos. Y vamos a decirle que formando una malla. Ahorita les digo a qué nos referimos. Este nos va a permitir titular ciertos virus que ya les mencioné, por ejemplo, el de la influenza. Es un ensayo rápido, ¿okay? Es un indicador rápido de cantidades relativas de partículas virales. ¿Okay? No es tan específico, pero nos da una idea de más o menos qué número de partículas tenemos. Y carece de sensibilidad cuando tengo pequeñas cantidades de mi virus. ¿Okay? Necesito grandes cantidades para que puedan producir este efecto de hemaglutinación. Recuerden que la presentación se las mando al ratito. ¿Okay? Las pongo ahí en el Classroom. Bueno, entonces, ¿cómo o qué otros factores puedo tener en esta titulación? Aparte de la influenza, los mixovirus, paramixovirus, poxvirus, arbovirus, reovirus y adenovirus son algunos de los virus que poseen estas hemaglutininas. Entonces, pues por lo tanto voy a poder titularlos por hemaglutinación. Y la gama de eritrocitos que yo puedo aglutinar va a depender del tipo de virus. ¿Okay? ¿Qué tipo de eritrocitos conocen, chicos? ¿Qué tipos? Tipos de eritrocitos. Tipos de eritrocitos. Serían aquellos que son, tienen un Su gatito. Sí, tienen un dependiendo de la persona, ¿no? Qué grupo sanguíneo tiene y tiene diferentes, si no mal recuerdo, de naturaleza proteica. Y si no mal recuerdo es en base a los grupos sanguíneos y esas características tienen naturaleza glucoproteica. Ajá, exacto, o sea, el fundamento tiene toda la razón, pero ¿cómo los dividimos, Ángel? O sea, justo usted me dio todo el fundamento, pero ¿en qué los dividimos específicamente por la persona? ¿Se acuerdan? Tipo O, ¿qué otro tipo conocen, chicos? O AB y AB. Exactamente, ¿sí? Justamente, nos dio toda la explicación correctamente, ¿ok? Entonces, esto va a depender, es decir, mi influenza es capaz de aglutinar eritrocitos tipo O, ¿ok? Y dependiendo del tipo de virus, pues van a encontrar ustedes en la literatura o en los protocolos que van a aglutinar diferente tipo de eritrocitos. Principalmente, chicos, o los que más se ocupan son los tipo O. Esos prácticamente son aglutinables por cualquier tipo, ¿sí? Por cualquier tipo de estos virus hemaglutinantes. Por ejemplo, para los enterovirus se ocupan eritrocitos humanos tipo O. Para Newcastle, para influenza A y B, también eritrocitos tipo O pueden ser de cobayo o de pollo. ¿Okay? Cualquiera de estos dos funcionan bien.
para adenovirus, glóbulos rojos de monorhesus. ¿Sí? Y así, diferentes tipos de virus, diferentes tipos de eritrocitos aglutinables. ¿Qué otra cosa va a cambiar aquí, chicos? Las condiciones. ¿Okay? No todos los virus van a hemaglutinar a las mismas condiciones. La mayoría trabaja bien en esta reacción a pH de entre 6 y 8.5. Temperatura puede ser entre 22 y 37, pero aquí es importante el virus de la influenza hemaglutina mejor a 4 grados centígrados. Entonces, cuando se hace esta prueba para influenza, es mejor llevar a refrigeración para que se lleve a cabo el proceso de hemaglutinación. Y otra variable que tenemos es el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, los eritrocitos de aves se hemaglutinan más o menos en 1 hora a 37 grados centígrados, y para eritrocitos de mamíferos se toma más tiempo, de 4 a 8 horas es necesario para poder observar un efecto. Entonces tenemos todas estas condiciones que pueden variar. Y nosotros vamos a ver un ejemplo, pero no es el único, ya les dije, va a depender de su virus, las condiciones bajo las que trabaje. Okay. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Okay. Bueno, ¿y cómo sería el protocolo entonces? ¿Cuáles son los ingredientes, por llamarlo así, que yo necesito para esta hemaglutinación? Son 3, ¿no? O sea, ¿qué necesito colocar en mi pozo, chicos, para yo poder observar? Las diluciones del virus, eritrocitos y buffer, creo. No, PBS. Y ajá, bueno, sus eritrocitos irían en PBS, ¿no, Ángel? Exacto. Ok, exacto, justo eso. Aquí también tengo esa ventaja de que no necesito forzosamente a las células. ¿Okay? Eso también me hace que sea más rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Como ya mencionó Ángel, ¿no? Diluciones del virus. Siempre diluciones de mi virus. Aquí es más o menos como el que hacíamos de T6 de 50, ¿no? Coloco 100 microlitros y luego de aquí a aquí transfiero. Transfiero 50, 50, 50 para hacer diluciones seriadas 1 a 2. ¿Sí? Y necesito 2 testigos. Un testigo viral. Este testigo viral, ¿para qué me va a servir, chicos? Supongamos que aquí yo lo tengo muy diluido y que yo digo es que en ninguna de mis diluciones observo nada, pero en mi testigo viral sí estoy observando efecto. Entonces quiere decir que mi virus está muy diluido, pero que sí es capaz de producir efecto. Pero si en este testigo viral, donde yo coloco mi virus concentrado, no hay efecto, quiere decir que mi virus no está hemaglutinando. ¿Okay? ¿Por qué? Uno puede que sea un virus no hemaglutinante, ¿no? Que yo me equivoqué y no es capaz de hemaglutinar. Otro ya vimos, ¿no? Las condiciones. Tal vez no estoy teniendo la temperatura adecuada, no estoy dejando el tiempo necesario, o no son los eritrocitos correctos lo que le estoy agregando. Y entonces este testigo viral va con virus concentrado y ¿cómo espero verlo? Positivo, siempre. Y por último, mi testigo de eritrocitos. Es decir, yo quiero ver que no hay nada en el PBS o en la placa que esté produciendo hemaglutinación. Yo aquí lo voy a observar como unos pozos negativos, negativos para hemaglutinación. Entonces, después de que hago mi proceso de diluir el virus en la placa, lo único que me resta agregar pues es los eritrocitos, ¿no? Coloco en todos los pozos 50 microlitros, en todos los pozos. Y como este que estamos hemaglutinando aquí es el virus de la influenza, pues entonces lo llevo a 4 grados centígrados. ¿Okay? Lo llevo unos 30, 60 minutos, 4 grados centígrados y leo mi placa. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo se lee su placa? Aquí tenemos los eritrocitos. ¿Okay? Estos como óvalos simulan los eritrocitos. Cuando yo no tengo virus o tengo muy baja cantidad de virus, voy a tener negativo para hemaglutinación, ¿no? HA negativo. Y cuando yo tengo virus suficientes o una cantidad importante en mi pozo, yo voy a tener positivo mi efecto de hemaglutinación. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando sea positivo, chicos, va a estar ocurriendo esto que le llamamos como una malla. Y nosotros le decimos que se forma una malla. ¿Por qué? Los eritrocitos, cuando no tienen presente al virus, no se unen y todos se van al fondo como un botón. Si lo observan aquí, aquí está de lado, esto simula un pozo, de lado y todos se van al fondo como un botón. Y por arriba ustedes lo observan así, como un puntito al fondo. Y esta es una fotografía y esta es un poco más de cerca, únicamente un punto, porque todos se van.
Cuando es positivo para la hemaglutinación, es decir, que hay presente un virus hemaglutinante, al unirse, chicos, estos eritrocitos van a estar unidos por este virus. Vamos a ponerle de color azul aquí al virus. Entonces, como van a estar unidos a esa hemaglutinina por su ácido siálico, los virus, en vez de precipitarse en el fondo, pues se van a hacer así, ¿no? Se van a extender y van a formar esta malla, como porque están formando esta estructura como en 3D por esas uniones. Y entonces, ¿cómo vamos a ver nuestro pozo? Pues así, ¿ok? Y no se observa un punto, esto le decimos que se observa una malla. Le llamamos malla, aunque pues no, ustedes siempre esperan ver así como cuadrículas, ¿no? Pero lo que se observa es esto, ¿ok? No se observa un botón definido, sino todo el fondo del pozo de color rosado. Y aquí está en grande, ¿ok? Y así observaríamos entonces positivo para hemaglutinina y abajo negativo para hemaglutinina. Entonces, ¿en cuál pozo tendríamos virus, chicos? ¿Arriba o abajo? ¿En el de arriba? Arriba, exactamente. Profesora, yo tengo una duda. Usted dijo que en el caso de arriba debemos de tener una cantidad de virus. ¿Esa es o sea, la cantidad ya está establecida o sea, es como la sensibilidad de la prueba? ¿O cómo vamos a saber qué cantidad? Por cantidad, no la sabemos como tal, Brenda. Realmente es que no esté tan diluido su virus. ¿Okay? Es como yo les decía, que si usted parte a lo mejor de 10 a la menos 5 y luego hace todavía más diluciones, puede que no tenga efecto. Entonces hay que trabajar el virus un poquito más concentrado, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Pero eso va a depender también de su virus y de cómo esté su título viral, si alto o bajo. Gracias, profesora. Sí. Aquí nada más la imagen dice suficiente virus, ¿no? Con suficiente virus como para producir efecto. ¿Cuánto? No sabemos, va a depender. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces les queda muy claro este efecto de hemaglutinación. Sí. ¿Sí? ¿Entienden entonces por qué se está dando, no? Y cómo es que se lee. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se vería una placa. ¿Sí? Que sería esta. Aquí arriba, si se fijan, yo tengo mis diluciones. Aquí fue seriada, ¿no? 1 a 4, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, así. No es cierto, también es 1 a 2. Okay, es 1 a 2, pero partimos de 1 a 4. Entonces, yo aquí en cada una de estas líneas, A, B, C, hasta el H, tengo un virus diferente que estoy titulando. Entonces, vamos a empezar a leer esta placa. ¿Okay? ¿Aquí este es positivo para hemaglutinación o no? ¿Hay efecto? Se tapó un poquito, pero yo diría que no. Ah, bueno, sí, sí se ve un poquito, ok. El Como está siguiente, como de ángulo. sí, como que ese no salió muy bien. Bueno, el siguiente pozo 1 a 8, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Si hay Yo hemaglutinación. digo que sí. Ok, ¿y el que sigue? Sí, ¿no? ¿Hasta cuál, chicos? ¿Hasta cuál ustedes ven que hay esta hemaglutinación? ¿Podría ser hasta la penúltima? Más o ¿Hasta menos. la última? Ok, vamos a, justamente para eso nos sirve esto. Aquí vemos un botón, aquí no. ¿Ok? Cuando yo veo un botón, no. Ustedes lo dicen porque se ve un poquito turbio acá, ¿no? Alrededor. Pero si se fijan, se ve el botón. Entonces, donde yo veo botón, voy a decir que no. Voy a ponerle un tache. Aquí se ve un botón, se ve un botón. ¿Okay? Difícilmente, pero se alcanza a ver un botón. Entonces, esas donde alcanzamos a ver cierta cantidad que se está yendo al fondo, que se está precipitando, no. ¿Okay? Eso es por norma. Entonces, ¿cuál sería nuestra dilución? Esta, ¿no? 1 a 256. Chicos, ¿quieren que les quito esto? Nos va a dejar. Profesora, yo me perdí un poquito. Es que ya no identifico no identifico bien la hemaglutinación así en los positivos. Ah, ok, esperen. Entonces, no, Gracias. déjenme regreso acá. ¿Okay? La hemaglutinación, el pozo se ve así, turbio. Ah, ok. Decimos una malla.
Y donde no hay hemaglutinación, es decir, no se están uniendo, pues se nos va todo al fondo, ¿no? Por el peso. Un poco grandes los eritrocitos y pesados, se van al fondo como un botón. Ah, ya, ok. Sí, perdón, sí, perdí, gracias. Sí, sí, Brenda, pregunte. ¿Ok? Entonces ya dijimos que en todos estos hay botón. ¿Ok? Entonces en el que apenas no se observa botón es este, ¿no? 1 a 256. Voy a poner acá la palomita. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo? Ahorita hacemos los demás, pero aquí, ¿cómo se daría el título viral, chicos? Déjenme escribir. Recuerden que al final yo siempre tengo que dar un título viral. ¿Sí? Entonces, mi pozo tiene 200, bueno, es 1 a 256. Pero esto es, vamos a poner el ejemplo de que yo, así como lo hicimos en el otro, que yo inoculé con 100 microlitros. ¿Sí? Entonces, tengo 1 a 256, pero esto lo tengo en 100 microlitros, ¿no? ¿Cuánto tendré por mililitro? Aquí se reporta así como 256 UHA, que son unidades hemaglutinantes en 100 microlitros. ¿Sí? Ese sería el resultado. Y tenemos que hacer regla de 3 para reportarlo en mililitros, ¿no? Exactamente. Y sería 256 por 1000 entre 100. ¿Cuánto les da? ¿2560? Exacto. 2560 UHAs por mililitro. Pero me falta considerar un factor, ¿no? Porque yo tenía dilución 1 a 4 en el primer pozo. Entonces me faltaría multiplicarlo por 4. ¿Cuánto les da por 4? $10,240. UHAs por mililitro. ¿Sí? Y este 4, por si les quedó duda, salió de acá, ¿no? Multipliqué por 4 porque yo partí de una dilución 1 a 4. Entonces, por eso se hace el ajuste por 1 mililitro y se hace el ajuste por la dilución de la que yo partí. Entonces, ustedes reportarían esto, 10,240 UHAs por mililitro. Profa, reportar ese resultado sería para la muestra A. Exacto, solo para la muestra A. Ah, ok. A ver, usted mismo dígame, Ángel, en la muestra B, ¿qué reportaría? ¿O qué dice usted de la muestra B? Pues yo veo todo negativo y no sé si aplicaría decir que es de 1 a la 4 o menor a la 1 a la 4. Exactamente. O es menor a 1 a la 4 o no hay, ¿no? O no tenemos exactamente efecto. Ok, muy bien. A ver, Eric, ¿qué dice de la C? Ajá. ¿De la C? ¿C de casa? Ah, usted me... Ajá, exactamente. Ahora sí dígame el D, ¿qué me iba a decir? Ok, exacto. Aquí vamos a ver otro... Profesora, perdón, otra vez, el puntito es que hay aglutinación o que no hay aglutinación. Ah, espéreme, Pau, deme un segundito para que lo vea. Cuando yo veo la malla es que sí hay aglutinación y cuando veo el punto es que no hay hemaglutinación. Gracias. Perdón. No se preocupe. Es que luego tienen problemas de conectividad y como que noto que se han salido un poquito. No se preocupe. Profesor, otra vez yo es que me estoy perdiendo en el limbo del internet con mi conexión. ¿Por qué era por 4? Por
Aquí yo partí de una dilución 1 a la 4. Ah, ok. Gracias, profesor. Vamos a ver otro concepto aquí importante, Eric. Usted me dice que de la 1 a la 16 hasta la 1,512. Y tiene razón en su observación. Aquí se observa un punto y aquí ligeramente también se observa un punto. ¿Ok? Pero aquí no podemos decir como que nuestra dilución está entre uno y otro. Estas son de punto final. Entonces, lo único que yo puedo decir es que mi valor es este, ¿no? Aquí. Termina en 512. ¿Qué es lo que está pasando en estos dos pozos, chicos? Incluso en la E. ¿Se dan cuenta? En la E también en el inicio veo como que no hay hemaglutinación. Y no tiene lógica, ¿no? Porque yo digo, pues si tengo hemaglutinación en las más diluidas, pues ¿por qué no lo tengo en las más concentradas? A veces, chicos, la neuraminidasa nos juega en contra. Entonces, cuando tengo mucho virus, la neuraminidasa anula ese efecto de hemaglutinación. Entonces, lo que hago, si ustedes observaran aquí como muchos puntos y muchos puntos, podría ser efecto de la neuraminidasa. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy diluyendo, es que yo observo el efecto. ¿Okay? Pero estos están bien, es correcto, se hizo bien, le digo, solo es el efecto de la neuraminidasa. Y lo único que hago, pues yo es dar mi punto final, ¿no? 512. Y si hacemos el cálculo, así como hicimos con la otra, déjenme le pongo que esto es para la A. Esto es para la muestra A. Y entonces, para la muestra D, que ya nos dijo que es 512, ¿cómo quedarían los cálculos, chicos? ¿Dónde está mi punto final? Para la D. Entonces sería 512 OHA en 100 microlitros, ¿no? Perfecto. ¿Y ahora cuál sería el siguiente ajuste? Multiplicar por 1000 y dividir ¿Cuánto les da? 5120. Ajá, exacto. OHA por litro, ahora sí. Y multiplicamos por 4, ¿no? Porque nuestro primer pozo está diluido, 1 a 4. Y ahora sí, ¿cuál sería el título que daríamos? 20.480. OHA por mililitro. Y ese sería el título que ustedes darían como resultado. ¿Okay? 20.000 OHAs por mililitro. Recuerden que UHA es unidades hemaglutinantes. En el F, a ver, Angie, en el F, ¿qué observa usted? Que en la dilución 1 a 8 ya se ve el botón. Exactamente. Y en la 1 a 4 ligeramente por ahí pareciera, ¿no? ¿Qué haría usted? ¿Qué se le ocurriría hacer para poder titular este virus? ¿Podría ser más diluciones, tal vez? A lo mejor una intermedia entre 1 a 4 y 1 a 8. Ajá, podría ser eso, pero también le convendría más bien usarlo un poco menos diluido, ¿no? Una de 1 a 2 o directo concentrado, ¿no? Porque estamos viendo que hacia la izquierda sí estamos teniendo hemaglutinación. Entonces podría ser. Entonces, ahí el criterio pues sería que sea menor a la que ya tenemos duda. Ajá, exactamente. Ah, ok. No como criterio, sería en este caso, Angie, porque como usted está viendo efecto en 1 a 4, pero conforme diluye ya no hay efecto, pues podemos atribuirlo a que está muy diluido. Entonces hay que usarlo más concentrado en este caso. Ajá. Ah, ok. Sí. Y en las últimas dos, ¿qué observa Michelle? En la G y en la H. ¿Observa hemaglutinación? En la G y en la H, pues no. No, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí, ahí en el, es que no sé. El puntito. Ajá, no sé si tengamos que ver el puntito o, pues sí, ¿no? Bueno, es que en las otras se ve más, como más diluido. Ah, ok, ya la entendí. No, en general, chicos, no importa ustedes acá afuera. Bueno, esto de acá lo ven a veces más claro, más amarillo.
Pero para esta prueba únicamente, para mí el punto siempre me va a hablar de que no hay hemaglutinación. Ah, ok. O sea, no importa el color que usted ve alrededor. Si usted ve un punto, no hay hemaglutinación. Entonces, ¿qué me dice de la G y de la H? ¿Hay hemaglutinación? No. No, ¿verdad? Exacto. Esas muestras no están produciendo la hemaglutinación. Profesora, y entonces cuando, por ejemplo, en la F que solo aglutina en 1 a 4, ahí ya no se hace ningún cálculo. ¿Sí? Ajá, exacto, no se hace ningún cálculo. Podríamos dar Pau, podríamos decir que 1 a 4 y calcularlo, pero como se ve un ligero indicio de botón, lo que decíamos es que nos convendría trabajar lo más concentrado, ¿sí? Porque conforme yo lo voy diluyendo, pues se observa que no hay efecto. Entonces yo podría trabajarlo, si lo tengo aquí 1 a 4, podría trabajarlo 1 a 2 o incluso concentrado. ¿Sí? Pues si ustedes en algún examen tendrían que, podrían dar si les dijeran, dame a fuerzas un título, pues sería 1 a 4. Y sí habría que hacer los cálculos y ajustarlo a mililitro, multiplicarlo por 4 y ya. ¿Sí, Pau? Sí, profesora, gracias. Profesor, entonces no se reporta cuando es negativo todas las diluciones. ¿A qué se refiere con negativo, Ángel? Ah, pues sí, por ejemplo, la B, la C, Ah, ya, yo pensé la que G y la H no hay hemaglutinación. sí, yo pensé que un número negativo, No, ajá, resultado negativo, sí, no se reporta, Ángel. Se dice, no presentó hemaglutinación. ok. El virus no presentó hemaglutinación, o al menos no a esas diluciones. ¿Okay? Profesora, ¿y si este estudio se hace como para diagnóstico, es normal que se pida? Para diagnóstico y no Ajá. tanto. ¿Se fijan estos métodos? Por ejemplo, PFUs y TCID se ocupan mucho para investigación. Y estos, si se fijan, son muy subjetivos. Por ejemplo, algunos vieron aquí a 256, otros a 512. Estas técnicas realmente como para diagnóstico no se ocupan, chicos, porque son técnicas poco sensibles. Entonces podemos o corremos el riesgo de pues, dar un resultado erróneo hacia el paciente. Ok. Casi todo se hace biología molecular, o PCR, o citometría. ¿Sí? Estas son más para investigación. Así ya puso Ángel acá en el chat, ¿no? Cuando hay un puntito es negativo. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos, con esta de hemaglutinación? Creo que es la más sencilla que hemos visto. Profesora, entonces, si no vemos hemaglutinación, por ejemplo, en la dilución 1 a 4, y vemos, no sé, empieza en 1 a 8, entonces tendríamos que multiplicar por 8. ¿Sí se puede eso? O sea, que viéramos diluciones después de 1 a 4. Ya le entendí. No, siempre se va a dar esta, chicos, no importa aunque su punto empiece después, siempre se va a dar esta, porque de aquí usted hizo dilución 1 a 8, que diga 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Entonces solo se multiplica porque este pozo es en el que usted entró con esta dilución de 1 a 4. Ah, ok, gracias, profesora. Entonces podemos decir que en el B, en el C, en G y en H no tenemos hemaglutinación, ¿no? En estos no hay, el virus podríamos decir que el virus no presenta hemaglutinación. ¿Alguna otra duda, chicos? Este está muy sencillo, ¿no? Solo eso sí me doy cuenta que les pasa mucho, que se hacen bolas que si el puntito o no el puntito. Pónganlo ahí en sus apuntes. El puntito es negativo.
Ajá. Ah, ya le entendí, sí, a lo mejor de ahí viene. Dicen que está aglutinando, que entonces sí. Sí, ya le entendí. Sí, yo creo que es por eso. ¿Alguien más, chicos? ¿Otra duda? Ya nada más nos falta ver 2 técnicas más el viernes y ya en la otra semana hacemos un mini repaso. Voy a ver si les encuentro unos videos. Una maestra hizo unos videos para ver si les ayuda un poquito, que les quede un poquito más claro. Si ya no tienen dudas, ¿lo puedo borrar? Está bien, chicos. Les digo, entonces, de todas maneras, el viernes vemos el tema que nos falta y hacemos el mini repaso. Y si tienen dudas, de todas maneras, pues ya saben que me preguntan ahí en el Classroom o lo que necesiten, pues ahí les ayudo. ¿O van a tener su clase, chicos? Bueno, su clase que les falta de al ratito. Sí, a las 11. Sí, la teoría con el maestro, sí es cierto. Ayer les dio clase, porque ayer creo que tuvimos con el V1 y no lo vi. Ah, sí es cierto, sí. Sí, de hecho nos pidió la hora de laboratorio para poder darles clase. Está bien, chicos, ya casi terminan su día y mañana pues descansan un poquito, entre comillas, ¿no? Porque ya me dijeron que tienen un montón de Sí. Luego el otro lunes también descansan, chicos. Bueno, eso sí, descansan de nosotros. Que si ya los tenemos aturdidos, descansan de nosotros, pero les dejamos